Evangelio de hoy. Viernes 19 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos 5 al 25. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios, y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte el entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel: ¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia. Pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda. Porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo, que estaba aguardando a Zacarías, se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer. Y estuvo sin salir de casa 5 meses, diciendo: Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los días de Herodes, rey de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías, que era de la clase de Abías, y su mujer, descendiente de Aarón, se llamaba Isabel. Una pareja piadosa y justa, que seguía todos los mandamientos del Señor de manera irreprochable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril, y ambos, ya de avanzada edad, esperaban con esperanza el cumplimiento de una promesa que parecía lejana. Pues, a pesar de su fidelidad, no se les había concedido el regalo de la maternidad, lo que les llevaba a enfrentar no solo la frustración personal, sino también el estigma social de no tener descendencia, lo cual estaba profundamente arraigado en la cultura judía, donde el tener hijos se consideraba una bendición divina y un signo de favor de Dios. Es en este contexto que Zacarías, ejerciendo su oficio de sacerdote,
Entró en el santuario del Señor para ofrecer el incienso, como parte de su turno sacerdotal. Mientras el pueblo permanecía afuera orando, en un acto de devoción común, esperando que su sacrificio fuera aceptado por Dios. Pues el incienso, que sube hacia el cielo, simboliza las oraciones de todo el pueblo. Una representación de la comunión entre la humanidad y el Creador, que en ese momento parecía estar a punto de recibir una respuesta directa y poderosa. De repente, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso, lo que provocó una gran sorpresa y temor en Zacarías, ya que la aparición de un ser celestial en ese contexto era un evento raro y asombroso, que causaba desconcierto y reverencia. Y ante la presencia de este ángel, Zacarías, al igual que otros en la Escritura, experimentó una sensación de inseguridad y temor. Pues la gloria de Dios, representada por el ángel, lo rodeaba con tal intensidad que sus emociones y pensamientos se vieron invadidos por una profunda sensación de lo sobrenatural. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Estas palabras fueron un rayo de esperanza, una promesa divina que rompía la espera y el sufrimiento de tantos años. Un anuncio que no solo hablaba de la paternidad de Zacarías, sino también del gozo que este hijo traería al pueblo entero. Porque será grande delante del Señor. Continuó el ángel. No beberá vino ni licor. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios. Un mensaje claro de la misión que Juan tendría. No solo como hijo de Zacarías e Isabel, sino como el precursor del Mesías, el que prepararía el camino para la llegada de Jesús. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Una misión profética que indicaba que Juan no solo anunciaría la venida del Mesías, sino que también prepararía a los corazones de los hombres para recibir al Salvador con fe renovada, transformando el corazón del pueblo. Zacarías, asombrado y lleno de incertidumbre, respondió al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Pues yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. La respuesta de Zacarías refleja no solo su incredulidad humana, sino también la forma en que la razón humana tiende a bloquear lo divino, cuando no puede comprender lo sobrenatural. Como si el tiempo y las limitaciones humanas pudieran frenar la voluntad de Dios. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, el que está de pie ante Dios. Y he sido enviado a hablar contigo y a traerte esta buena nueva. Una respuesta tajante y clara que recordaba a Zacarías quien estaba delante de él. No solo un mensajero, sino alguien que ocupaba un lugar privilegiado en la presencia de Dios, y cuyo mensaje tenía la autoridad divina, para que Zacarías lo creyera sin reservas. Y ahora, quedarás mudo y sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda. Porque no has creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Una reprimenda que debía servir de lección para Zacarías, pero que, al mismo tiempo, mostraba el poder y la precisión con la que Dios cumple sus promesas.
Un recordatorio de que lo que Dios dice, se cumple. Aunque a veces nos cueste comprender cómo. Mientras tanto, el pueblo esperaba a Zacarías. Y se extrañaban de que se demorara tanto en el santuario. Lo que refleja la inquietud que causaba la prolongación del rito. Sobre todo porque se esperaba que Zacarías regresara pronto para bendecir al pueblo. Pero lo que no sabían era que este acontecimiento trascendental estaba ocurriendo en el interior del santuario. Cuando Zacarías salió, no podía hablarles. Y ellos se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario. Pues les hacía señas y permanecía mudo. Un signo evidente de que algo divino había ocurrido. Y este silencio se convirtió en una señal más de la seriedad de lo que Dios había dispuesto para su vida y la de su esposa Isabel. Al cumplirse los días de su servicio, Zacarías regresó a su casa. Y después de aquellos días, Isabel su mujer concibió. Y se recluyó en su casa durante 5 meses. Diciendo, así ha hecho conmigo el Señor. Cuando se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Una reflexión de gratitud y reconocimiento de que Dios había escuchado su clamor. Que había sanado su dolor y restaurado su esperanza. Haciendo posible lo que parecía imposible. Isabel, con su embarazo, daba testimonio de la fidelidad divina. Mostrando al mundo que, aunque las circunstancias humanas sean difíciles, el Señor tiene el control absoluto de la vida y el destino de cada uno de sus hijos. A través de su historia, ella se convirtió en un faro de esperanza. Para todos los que enfrentan situaciones de impotencia y desesperanza. La reacción de Isabel fue también un ejemplo de cómo, al experimentar una bendición tan grande, ella se retiró del bullicio del mundo. Tomándose un tiempo para meditar y dar gracias a Dios en su intimidad. Reconociendo que, cuando Dios actúa, el corazón humano necesita tiempo para entender y asimilar tan grandes maravillas. A través de este episodio, la vida de Zacarías e Isabel refleja un profundo mensaje de fe y paciencia. Pues, aunque su vida parecía haber sido marcada por el silencio de la esterilidad, Dios tenía un propósito más grande para ellos. Un propósito que no solo los alcanzaría a ellos, sino a toda la humanidad. Pues el hijo que esperaban sería el precursor del Mesías prometido. La promesa de Dios se cumple de manera perfecta en su tiempo. Y el silencio de Zacarías, aunque doloroso, también es un recordatorio de que, en ocasiones, la respuesta de Dios puede tardar. Pero siempre es fiel y exacta. Pues no hay nada que escape a su voluntad soberana. El embarazo de Isabel es, entonces, el comienzo de la historia que culminará con la venida de Cristo. Pues Juan, el hijo de Isabel, será el último de los grandes profetas. Aquel que anunciará el reino de los cielos. Y preparará los corazones de las personas para recibir a Jesús, el Salvador. A través de estos eventos, Dios manifiesta que no hay situaciones demasiado difíciles para Él. Y que, incluso cuando los seres humanos creen que el tiempo ha pasado y que ya no hay esperanza, Él puede traer nueva vida. Restaurando lo que parecía perdido y cumplimentando promesas que no han caducado, sino que se cumplen en su tiempo perfecto. En cada paso de esta historia, Zacarías e Isabel nos enseñan lo que significa confiar en la fidelidad de Dios. Y nos invitan a esperar con fe. Incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Pues Dios, como hizo con ellos, tiene la capacidad de hacer florecer la esperanza en medio del desierto. Así,
El relato de Zacarías e Isabel. Aunque está centrado en su paternidad y la llegada de su hijo Juan, también nos habla de la fidelidad, paciencia y la confianza que deben caracterizar nuestra relación con Dios, sabiendo que Él cumple lo que promete, aunque no siempre a nuestro ritmo o conforme a nuestra comprensión humana. Zacarías e Isabel, al recibir la noticia del ángel, no solo fueron testigos de un milagro personal, sino también de un milagro cósmico. Pues el hijo que esperaban, Juan, sería el precursor de aquel que cambiaría el destino de la humanidad. El Mesías que traería la salvación a todos los pueblos. Su historia es, por tanto, un recordatorio de cómo los pequeños actos de fidelidad y obediencia a Dios pueden tener repercusiones eternas. El silencio de Zacarías, al quedar mudo como señal de la incredulidad, no solo fue una lección para él, sino para todos los que, en algún momento, dudamos de las promesas divinas. A veces, Dios nos pide confiar en Él sin necesidad de verlo todo. Porque su fidelidad no depende de nuestra comprensión, sino de su voluntad perfecta. Isabel, por su parte, nos enseña la importancia de vivir en agradecimiento y gozo cuando Dios nos concede su gracia. Pues, aunque su situación parecía desesperanzadora, al recibir el regalo de la maternidad, su corazón se llenó de alegría y gratitud. Esta actitud nos invita a todos a reconocer las bendiciones que Dios nos da, por más pequeñas que sean, y a vivir con una actitud de agradecimiento continuo. La concepción de Juan fue un acto de misericordia y amor divinos. Un recordatorio de que, incluso cuando el tiempo parece haberse agotado, Dios puede obrar en nuestra vida de maneras sorprendentes, restaurando lo que parecía perdido, y haciendo posibles lo que en nuestro corazón parecía imposible. A lo largo de la historia de Zacarías e Isabel, Dios también nos habla de la importancia de la perseverancia en la oración. Pues, aunque ellos habían orado durante muchos años, sin recibir una respuesta inmediata, nunca dejaron de confiar en su promesa. Y eso les permitió ser partícipes de una de las mayores bendiciones de la historia humana: el nacimiento de Juan el Bautista. La paciencia de Isabel, que pasó 5 meses en silencio, alejada de todo, también refleja una actitud que muchas veces necesitamos tener cuando estamos esperando una respuesta de Dios. A veces, en la espera, debemos tomarnos un tiempo para procesar lo que Dios nos ha dado, para agradecerle por la bendición que hemos recibido y para prepararnos para lo que vendrá. En este contexto, el embarazo de Isabel es un símbolo de cómo, en los momentos de espera, Dios no solo actúa en nuestras vidas, sino que también nos prepara para la obra que Él desea hacer a través de nosotros, para que podamos estar listos para cumplir nuestra parte en su plan divino. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y, como hizo con Zacarías e Isabel, Él nos llama a ser parte de ese plan, aunque no siempre entendamos cómo se llevará a cabo, ni cuándo se cumplirá. La fe consiste precisamente en confiar en ese plan, aun cuando no lo veamos claramente. La historia de Zacarías e Isabel nos recuerda que no importa cuán tarde parezca ser para que las promesas de Dios se cumplan, Él nunca se olvida de su pueblo. Y todo lo que hace, lo hace en el momento exacto, según su voluntad soberana. Nuestra tarea es mantener la esperanza y la fe en su fidelidad, sabiendo que Él nunca nos abandona.
La respuesta de Isabel. Agradecida por el regalo de la vida. Muestra cómo debemos ser al recibir las bendiciones de Dios. Con un corazón lleno de alabanza y gratitud. Ella reconoció que su embarazo no era solo una bendición personal, sino una manifestación del amor y la misericordia de Dios hacia ella. Y este reconocimiento de la gracia divina debería estar presente en nuestras vidas en todo momento. A lo largo de los evangelios, vemos que Dios siempre se mueve en los momentos más improbables, como lo hizo al elegir a Zacarías e Isabel, quienes, en su vejez y esterilidad, no eran lo que uno podría esperar como padres del precursor del Mesías. Esto nos recuerda que los caminos de Dios no son como los nuestros, y que Él puede obrar maravillas en los lugares y en las personas menos esperados. Esta historia también nos enseña que, aunque nuestras expectativas pueden ser diferentes de lo que Dios tiene planeado para nosotros, su plan es siempre mejor, y su propósito más grande de lo que podemos imaginar. Como Zacarías e Isabel, debemos confiar en que lo que Dios ha preparado para nosotros es lo mejor, incluso cuando no lo entendemos de inmediato. Zacarías, al quedar mudo, experimentó el peso de la incredulidad. Un recordatorio de que la falta de fe puede retrasar la obra de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, su castigo fue también una oportunidad para meditar en las palabras del ángel. Y en el tiempo de silencio, Zacarías pudo fortalecer su fe y preparación para lo que estaba por venir. Isabel, en su tiempo de espera, mostró cómo debemos actuar cuando recibimos una bendición de Dios. Sin apresurarnos, sino reconociendo la importancia del proceso y dándole a Dios el tiempo necesario para obrar en nosotros. El embarazo de Isabel no fue solo un regalo físico, sino también espiritual, que la preparaba para un futuro lleno de propósito. La aparición del ángel y la respuesta de Zacarías nos recuerdan que, en nuestra vida de fe, también debemos aprender a escuchar y obedecer la voz de Dios, incluso cuando nuestras circunstancias no son las que esperamos. El Señor no se limita a actuar solo en los momentos favorables, sino que también se manifiesta en los tiempos de incertidumbre y dificultad. Cuando Zacarías fue finalmente restaurado a su voz, su primer acto fue alabar a Dios. Un recordatorio de que cuando Dios cumple sus promesas, debemos responder con adoración y gratitud. No solo es un acto de obediencia, sino también un acto de reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Él. Al pensar en la historia de Zacarías e Isabel, podemos aprender una profunda lección sobre la fidelidad y la paciencia de Dios. La paciencia de Zacarías e Isabel no solo les permitió ver la obra de Dios en sus vidas, sino también ser instrumentos de una historia divina más grande, aquella que traería la salvación al mundo entero. La bendición que experimentaron Zacarías e Isabel se extiende más allá de su propio gozo, pues a través de su hijo Juan, que prepararía el camino para el Mesías, su vida se conectó con la misión divina de salvación. Un recordatorio de que nuestras vidas, aunque pequeñas y personales, pueden tener un impacto eterno si estamos dispuestos a cumplir el propósito de Dios. El nacimiento de Juan es un preludio de la venida de Cristo, y nos recuerda que Dios siempre está obrando en la historia, guiando a su pueblo hacia la salvación, aunque a veces no veamos todos los detalles de su plan. La historia de Zacarías e Isabel es solo una parte de un relato mucho más grande,
en el que todos somos llamados a participar. La historia de Zacarías e Isabel nos enseña que, a pesar de las dificultades que enfrentamos, nunca debemos perder la esperanza, pues Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, incluso cuando no podemos ver cómo se desarrollará. A veces, nuestra parte es esperar y confiar, sabiendo que Él cumplirá lo que ha prometido en el tiempo adecuado. La vida de Zacarías e Isabel también es un testimonio del poder de la oración. Pues, aunque no recibieron respuesta inmediatamente, su fidelidad y perseverancia en la oración les permitieron ser parte del plan divino. Dios nunca olvida nuestras oraciones. Aunque a veces no responda como esperamos o en el momento que imaginamos. El ángel Gabriel, al revelar el plan divino a Zacarías, también nos muestra la importancia de reconocer la intervención directa de Dios en nuestras vidas. Aunque Zacarías dudó en un principio, la claridad del mensaje del ángel le dio la certeza de que lo que Dios le estaba diciendo era cierto. Una lección sobre cómo, cuando Dios nos habla, debemos escuchar y actuar con fe. El mudo silencio de Zacarías, impuesto como consecuencia de su incredulidad, se transformó en un tiempo de reflexión y fortalecimiento espiritual. En su mudez, Zacarías fue capaz de meditar en las palabras del ángel. Y su fe se renovó, permitiéndole finalmente alabar a Dios cuando la promesa fue cumplida. Este tiempo de silencio fue esencial para su crecimiento y transformación. El embarazo de Isabel también fue un tiempo de bendición y transformación, pues le permitió experimentar la gracia de Dios de una manera profunda. Durante esos meses, ella vivió en agradecimiento y reflexión, reconociendo que su concepción era un regalo de Dios. Un recordatorio de que, aunque nuestras circunstancias parezcan imposibles, Dios puede obrar maravillas. La paciencia y fe de Isabel también son un ejemplo de cómo debemos actuar en tiempos de espera. Ella no solo recibió la bendición de la maternidad, sino que también entendió que su papel no solo era ser madre, sino preparar el camino para el Salvador. Esto nos invita a ver nuestras vidas como parte de un plan mayor, en el que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el propósito divino. La manera en que Isabel aceptó y abrazó su embarazo, a pesar de su edad avanzada, es un ejemplo de cómo debemos aceptar las bendiciones de Dios con humildad. Ella no cuestionó ni dudó de la voluntad de Dios, sino que la recibió con alegría y gratitud, enseñándonos a ser receptivos a la obra de Dios en nuestras vidas. Sin importar cuán sorprendentes o desafiantes puedan ser las circunstancias. A través de la historia de Zacarías e Isabel, también aprendemos que las bendiciones de Dios no siempre vienen en el paquete que esperamos. En lugar de seguir el camino fácil, Dios a veces nos lleva por senderos que parecen inciertos, pero que en última instancia nos conducen a su propósito. A menudo, nuestras luchas y sufrimientos son parte del proceso divino, para prepararnos para lo que está por venir. Dios actúa en el tiempo perfecto, y su manera de obrar a veces desafía nuestras expectativas. La concepción de Isabel en su vejez es un testimonio de cómo, cuando todo parece haber pasado, Dios aún tiene el poder de traer vida y esperanza donde antes solo había oscuridad. Él nunca está limitado por nuestras circunstancias humanas. Y lo que Él promete, lo cumple a su debido tiempo. El milagro de Isabel es, en muchos sentidos, el preludio del milagro aún mayor que será el nacimiento de Jesús.
Y nos recuerda que las bendiciones más grandes a menudo vienen después de un tiempo de espera. Pruebas y sacrificios. La historia de Zacarías e Isabel nos enseña que, aunque la espera pueda ser larga, el gozo de ver cumplidas las promesas de Dios es mucho mayor. Isabel, al enterarse de su embarazo, inmediatamente entendió que su hijo tendría un papel crucial en el plan de salvación de Dios. Ella, al igual que Zacarías, recibió la noticia con un corazón humilde, sabiendo que el bebé que llevaba en su vientre no solo era una bendición para ellos, sino para todo el pueblo de Israel y para el mundo entero. Este es un recordatorio de que nuestras bendiciones, aunque personales, tienen un impacto más grande que solo nuestra vida. La fe de Zacarías e Isabel fue puesta a prueba, no solo por su esterilidad y su edad, sino también por la forma en que Dios eligió cumplir su promesa. No fue una bendición simple o inmediata, sino que vino después de un largo periodo de espera, durante el cual ellos tuvieron que confiar en que Dios, en su tiempo perfecto, les daría lo que su voluntad había dispuesto. A veces, las bendiciones de Dios nos llegan de formas que no entendemos al principio. El hecho de que un ángel fuera el que trajera el mensaje de esperanza, y que Zacarías quedara mudo como señal, nos recuerda que el camino de Dios no siempre es sencillo, pero que, incluso en los momentos difíciles, Él está guiando nuestros pasos hacia un destino de bendición y propósito. El nacimiento de Juan, el precursor del Mesías, fue un recordatorio para el pueblo de Israel de que Dios no los había olvidado. A través de este milagro, Dios no solo cumplió una promesa personal a Zacarías e Isabel, sino que también cumplió una promesa nacional a todo el pueblo de Israel, al enviar a Juan para preparar el camino del Salvador. La vida de Zacarías e Isabel, como la de tantos otros en la Escritura, nos muestra que Dios siempre tiene un propósito, incluso en las circunstancias más difíciles o inesperadas. Su voluntad se cumple de formas que no siempre podemos anticipar, pero que siempre son perfectas. Y como creyentes, debemos estar dispuestos a confiar en su plan, sin importar cuán diferentes sean nuestras expectativas. Al pensar en la historia de Zacarías e Isabel, es importante recordar que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está con nosotros en cada paso del camino. Y aunque a veces no comprendamos su propósito, debemos confiar en que Él tiene el control de todo, y que su tiempo es perfecto. La historia de Zacarías e Isabel también nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a las promesas de Dios. Como Zacarías, a veces dudamos de lo que Él nos promete, debido a nuestra propia limitación humana. Pero como Isabel, debemos estar dispuestos a recibir su bendición con humildad y gratitud, reconociendo que todo lo bueno proviene de su mano. El nacimiento de Juan, aunque fue un milagro en sí mismo, también fue solo el comienzo de un propósito aún mayor, que sería la llegada de Jesucristo. La historia de Zacarías e Isabel, por lo tanto, se conecta profundamente con la historia de la salvación, mostrando cómo incluso los momentos más pequeños y personales de nuestras vidas pueden ser parte de algo mucho más grande. Al reflexionar sobre esta historia, nos damos cuenta de que, al igual que Zacarías e Isabel, estamos llamados a esperar con fe, a creer en las promesas de Dios, y a confiar en que, aunque las respuestas no siempre lleguen cuando lo esperamos, su fidelidad nunca nos fallará.
En última instancia, la historia de Zacarías e Isabel es un testimonio del amor incondicional de Dios, que siempre escucha las oraciones de su pueblo, y que, en su tiempo, obra de manera milagrosa, llevando a cabo su propósito eterno en la vida de cada creyente. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.